Recordemos el scattering electron-muón, habíamos obtenido cuál era la amplitud de scattering teniendo en cuenta este diagrama de Feynman de este orden, pero ahora lo que vamos a considerar es un diagrama de mayor orden con 4 vértices, que es este que tenemos acá. Seguimos teniendo eh, el scattering electron-muón, pero tenemos acá en la parte, si se quiere, virtual, la parte interna, un bucle donde ya no es de fotones, sino de partículas, y que esto ya por supuesto hace que tengamos una cuenta mucho más larga, pero además representa un proceso que ya alguna vez lo hemos mencionado, que tiene que ver con la polarización de vacío. El tema es que lo hemos visto cualitativamente y ahora lo vamos a analizar un poco con las fórmulas. No vamos a hacer las cuentas como veníamos haciéndolo porque es muy largo y muy difícil, pero me interesa más cuál es el concepto que hay detrás de la renormalización que ocurre para este diagrama de Feynman. Entonces, uno ya tenía cuál era la amplitud de scattering para ese caso, pero ahora, si analizamos específicamente qué pasa con este diagrama de Feynman, que es uno de los de orden 4 que podemos tener, eh, queda esto de acá que es difícil más allá de que es seguir las reglas de Feynman específicas para este problema. Y entonces la cuestión es qué pasa con esta cuenta de acá. Bueno, acá es donde van a aparecer infinitos, que ese es el gran problema al que va a atacar la renormalización. Específicamente voy a escribir la integral que queda, voy a llamarla I de q cuadrado, que es g cuadrado 12pi cuadrado integral desde m cuadrado a infinito de dz sobre z menos 6 integral entre 0 y 1 de z 1 menos z logaritmo de 1 menos q cuadrado sobre m cuadrado c cuadrado z 1 menos z dz. Acá lo único que nos interesa en realidad es qué pasa con las integrales. Hay dos integrales y específicamente esta que está acá. Queda 1 sobre z y esto es un logaritmo. Y el logaritmo, si nosotros tendemos a infinito, la variable que tengamos se va a infinito y eso ya explota. Esta que tenemos acá es más difícil, pero nos podemos quedar tranquilos de que algo va a dar y va a ser finito. De hecho, acá tenemos lo que da todo esto que tenemos acá, que lo llamamos f de x, y es complicado, pero nos va a dar algo. De hecho, tenemos acá dos expresiones asintóticas. Para x chico da x sobre 5, para x grande es logaritmo de x, que esto después se puede traducir a casos límite, no relativista y ultra relativista. Entonces, esta parte no nos hace problema. En cambio, la otra, lo que vamos a hacer es, nosotros teníamos la integral, la vamos a escribir acá, de teníamos esta integral que va desde m cuadrado hasta infinito de dz sobre z. Y nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, acá teníamos un infinito. En vez de un infinito voy a poner un número m grande cuadrado. Por ahora es un nombre. Se le suele llamar un cutoff como de corte, un valor de corte. No tiene nada que ver con la masa del muón esto. Em, Y listo, y hacemos la cuenta y entonces esto es dz sobre z y esto va a terminar dando los logaritmos restando, es decir, logaritmo de m cuadrado sobre m cuadrado. Por ahora no inventé nada nuevo porque el infinito está acá. Entonces lo que habíamos llamado acá iq cuadrado
termina quedando lo siguiente, g cuadrado sobre 12 pi cuadrado logaritmo de m cuadrado m cuadrado menos f de menos q cuadrado m cuadrado c cuadrado, que es en el fondo la variable que nosotros habíamos transformado acá para zx, representaba algo en términos de q cuadrado que nos da lo mismo, es el nombre de la variable, pero bueno, la integral entonces se transformó en esto. Seguimos teniendo el infinito acá, así que por ahora no hicimos ninguna magia, la magia está por venir. Porque ¿qué ocurre? Entonces, esta integral tenía que ver con la amplitud específica de este diagrama. Entonces voy a escribir la amplitud que nos quedaría, incluyendo ese diagrama. Sería menos g cuadrado up3 gamma mu up1 g mu nu sobre q cuadrado. Acá va a aparecer lo que tiene que ver con esto, que es 1 menos g cuadrado 12 pi cuadrado. Y acá justamente aparece el logaritmo de quién? Del m cuadrado sobre m cuadrado menos f de esto menos q cuadrado m cuadrado c cuadrado. Acá vamos a hacer lugar por, acá cerramos de vuelta, por up4 gamma nu up2. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Primera observación. Cuando uno toma la amplitud, tomando solo en cuenta este diagrama, tenemos más o menos lo mismo, excepto por esto que aparece acá, que sería nuevo, que está obviamente relacionado con esto que tenemos acá. Y obviamente está este m, que es el famoso infinito que venía de ahí. Entonces es como que, en el fondo, si nosotros nos quedábamos con el primer diagrama, estaba todo bien, pero cuando apareció el nuevo diagrama, se embarró todo con esto que apareció acá. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es, vamos a tomar una nueva constante de acoplamiento llamada GR, que la definimos como GE raíz de 1 menos G cuadrado sobre 12 pi cuadrado logaritmo de m cuadrado sobre m cuadrado. Y acá está la magia. Esto va a convertir a m en lo siguiente. Menos gr cuadrado up3 gamma mu up1 g mu nu q cuadrado, y acá vamos a tener 1 más gr cuadrado 12 pi cuadrado f de menos q cuadrado m cuadrado c cuadrado, cerramos u p4 gamma nu up2. Más allá del álgebra, para pasar de acá a acá haciendo este cambio, que no es absolutamente directo, porque hay cuestiones que tienen que ver también con el orden de la constante de acoplamiento, lo que ocurre es que yo ahora escondo este infinito. En el fondo cualquiera podría venir a decirme, no lo estás escondiendo porque está ahí, por más que acá lo haya llamado m y ahora esto se llama gr, ahí hay un infinito hasta acá y ahora hasta acá también. Entonces, ¿dónde está la magia? Es
la interpretación que tiene esto. Si para mí GE es la constante de acoplamiento de la fuerza electromagnética que estará relacionado, por ejemplo, directamente con la carga del electrón, entonces lo que yo digo es, ok, en realidad esta carga de electrón está bien, pero a orden más alto, en realidad la verdadera carga es GR. Entonces, anda, medí de vuelta este proceso que tiene que ver con el electrón muón y esa constante va a venir dada experimentalmente. Entonces, yo ya no me preocupo por esto va a ser algo ya dado y puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque si yo el GE ya lo tenía dado de antes, ahora es el GR el que yo ya tengo dado de antes. Nosotros ya no tenemos los infinitos, obviamente este M desapareció, eh, toda referencia de este cutoff, de este corte, se lo absorbió la constante de acoplamiento y ahora está todo escrito en términos de GR en vez de GE. Y entonces lo que nosotros vamos a medir en el laboratorio es esta constante que en el fondo va a ser un coeficiente de atracción o repulsión entre estas partículas. Ahora, la cosa no se termina ahí, porque también hablé de esta parte finita. Y esa parte finita, este f de menos q cuadrado que tiene que ver con esta función, justamente depende de q cuadrado, ¿no? O sea, yo dije que todo esto nuevo aparecía. Hay una parte que está esto infinito, que ya lo metimos adentro de GR, pero después esta parte finita también que se metió. Y depende del momento. Entonces, esta corrección finita, que depende de q cuadrado, en el fondo también podríamos absorberla haciendo una constante de acoplamiento que cambia, se le llama running constant, como si estuviera corriendo o cambiando, y la llamamos GDR Q cuadrado, que es GR de 0, que sería el GR común normal que tenemos ya, y después aparece el resto, 1 más GR0 al cuadrado sobre 12 pi cuadrado F de menos Q cuadrado M cuadrado C cuadrado. Y acá aparece otra interpretación, porque entonces sería como que la carga de electrón efectiva va cambiando según el momento que tengamos en el sistema. Una transferencia mayor de momento significa que están más cercanas, es la colisión, y otra forma de decirlo es que la carga efectiva de cada partícula depende de qué tan lejos o cerca están. Que en el fondo todo esto tiene que ver con lo que dijimos en la parte cualitativa de este pantalleo, por decirlo de alguna forma, que ocurre con la polarización de vacío. Ahora, uno puede preguntarse por qué esto nunca se midió antes, si supuestamente la carga de electrones es siempre la misma, pero la cuestión es que estas contribuciones son muy chicas y recién se pueden detectar, por ejemplo, en el Lamb Shift, que lo hemos ya hablado, el efecto Lamb. Es importante remarcar que esto es solo para el caso de ese diagrama. Uno puede tomar otros diagramas en los cuales uno puede renormalizar la masa del electrón y el momento magnético. Entonces todo contribuye también, aunque algunas se cancelan entre sí. Y por supuesto, uno podría decir, bueno, si tomás de orden 4, ¿por qué no de orden 8 o lo que sea? Y por supuesto, acá es hasta donde estamos diciendo.
Todo eso va a contribuir, aunque cada vez menos, a modificar esto que vimos. Pero la idea en concreta es esta sobre la renormalización. Por eso es que esto es muy importante.